Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy, por internet para el mundo. Estamos por Facebook también para el mundo, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Te podés suscribir a ese canal, es gratuito. Ahí tenés todo el material que se va editando, columna a columna, por separado, en imagen y sonido, por supuesto, en un trabajo de edición que realizan Mariana Peralta y Alejandro Barreto. Mirá en dónde estamos. Ese es nuestro canal YouTube. 093-829-272 es nuestro número de contacto. 093-829-272. Estamos hablando con el ex suboficial mayor grado 6 de la Policía de Canelones, Alberto Delgado, suboficial mayor grado 6 e instructor de policías, retirado en el año 2010. Ahora le voy a preguntar un ratito por qué se retiró de la policía y cuál es lo que él cumple hoy, qué funciones cumple hoy, digamos, en nuestra sociedad, qué roles está cumpliendo junto a su esposa. Sé que integra una ONG, que colaboran con familias de bajas condiciones económicas, familias policiales y no policiales, que se ven profundamente perjudicadas en temas como denuncias de violencia doméstica, violencia de género, tenencia de menores, etcétera. Él tiene una opinión muy formada sobre todo esto, pero a su vez también una larga experiencia recorriendo estos hechos en familias lamentablemente desgraciadas por este sistema de justicia. Debemos recordar que ya la presunción de inocencia no se cumple en nuestro sistema de justicia. La presuntio indubio pro reo, la presunción de que somos inocentes para que en un juicio se demuestre lo contrario, ya no corre. Ahora tenemos un sistema acusatorio, el cual cuando fue aprobado con bombos y platillos de parte de los legisladores del sistema político uruguayo y cantaban loas a su garantismo, a la oralidad del mismo, la transparencia, la rapidez. Y vemos que es todo lo contrario. Alberto, ¿por qué te retiraste de la policía? Y si nos podés explicar un poquito qué es lo que estás cumpliendo hoy como, digamos, como función social y cuál es tu rol. Hoy por hoy te podría decir que, yo te iba a decir algo antes. Primero que nada, el 20 de abril del 2022, con mi esposa, Blanca Bay, y con parte de las personas afectadas por estos graves daños que están ocurriendo por las injusticias, presentamos allí en el Parlamento un borrador de denuncia y de pedido al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Parlamento uruguayo. Previo habíamos ido al Instituto Nacional de los Derechos Humanos y de Defensoría del Pueblo. Previo habíamos pasado por el comisionado parlamentario. Así estábamos pidiendo al Parlamento, entre las cosas que se pedían, que se revisen todos estos casos por un tribunal especializado, neutral e imparcial. Se liberen a todos los inocentes presos, se les restituyan todos sus derechos y la dignidad. Se realicen las reformas pertinentes a las normas mencionadas, conforme a la Constitución de la República, a fin de evitar sigan ocurriendo estas violaciones a los derechos humanos. Se denuncien ante la Suprema Corte de Justicia para que sean investigados y, si es necesario, se denuncie a nivel internacional. Eso pedíamos al Parlamento de la República Oriental del Uruguay. Y luego, el 1 de junio de 2022, presentamos denuncia ante la Suprema Corte de Justicia, al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor John Pérez Brignani, y allí, en casos puntuales, por lo menos 4 o 5 denuncias, pedíamos lo que se tenía que pedir y hacer por la Suprema Corte de Justicia. Esto fue el artículo 22 de la Constitución de la República, donde el juicio criminal comienza por la parte que denuncia. Nosotros estamos denunciando. Y la obligación de la Corte es juzgar las conductas violatorias de los derechos humanos. No lo han hecho. Y ahora te digo por qué me fui o me fueron. Yo tuve más de 35 años. Disculpame que te corte, Alberto, pero yo te agregaría el artículo 23, que dice: todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas. Vamos a repetirlo. Todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas,
así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca. Es decir, todo este debido proceso que vamos relatando es lo que el artículo 23 establece también como una maniobra delictiva cuando cualquiera de los jueces se separe del orden de proceder que establece la Constitución. Vale decir, nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal. Acá estamos hablando del debido proceso y el juez de garantías, y mediante sentencia de juez recién se dispone entonces una prisión. Artículo 14, no podrá imponerse la pena de confiscación de bienes por razones de carácter político. Artículo 15, nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Y seguimos, ¿no? Artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 19, artículo 20, 21, 22, 23. Quería decirlo porque Y el es 26, importante lo que estás planteando. no, el Y el 26, 24, sí, ni que el hablar. 26. Mm. El 26 que habla que las cárceles no deben servir para torturar, como lo están usando. Usan las cárceles como medio de tortura durante 1 año, 2 años para lograr el juicio abreviado. Llega el Ujú. momento que la persona tiene que firmar lo que le pide la fiscalía y siendo inocente permanecen condenados porque el juicio abreviado termina en condena. El juicio abreviado termina en condena y el juicio abreviado es el que establece el fiscal negociando con la parte acusada, imputada, que está, como tú decís, en prisión, por ejemplo, o a través de una medida cautelar, con una libertad muy restringida, terminan confesando el delito que el fiscal les induce a que confiesen, inclusive negociando la entidad del delito. Es decir, negociando que la entidad del delito, me refiero a que si ese delito fue más grave, de pronto, de lo que confiesa, bueno, le conviene confesar para bajar la pena. Esto viola el artículo 20 de la Constitución, que dice, quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones sobre hecho propio y prohibido el que sean tratados en ellas como reos. ¿Por qué? Porque se cumple, según la Constitución, con la presunción de inocencia y solo es el juez el que dictará en su sentencia si esa inocencia cayó o no. Por lo tanto, quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones sobre hecho propio. Y acá ocurre todo lo contrario de lo que establece la Constitución, como un mecanismo habitual, ¿verdad? Y no solo eso, sino que viola los pactos y tratados internacionales de derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es decir, están violando los derechos humanos universales, Claro. porque primero que nada hacen una ley que inclina la balanza a una de las partes. Segundo, admite la mentira para actuar, porque eso lo decide el fiscal también. Claro, Actúo, archivo, no archivo, le dan el poder total y extremo. La prueba claro. está que hablaba un abogado muy importante de que hay más de 140.000 denuncias que son descartadas, pueden ser falsas o no, El pero doctor como no Subía, le dan sí. importancia, Ujú, como no le dan importancia, porque le dan prioridad, el orden de prioridades, o sea, la prioridad son una sola o dos, o así ujú, las especialidades que hicieron. ujú. Crearon sedes judiciales especializadas y fiscalías especializadas y unidades especializadas del Ministerio del Interior. Todas Claro, esas unidades especializadas son las que actúan discriminando, porque discriminan para ujú, actuar. Y si vamos claro, a perseguir lo que es lo más fácil, vamos a perseguir la mentira de una mujer contra un hombre, vamos a encerrar al tipo, vamos a aplicar todas esas medidas precautorias y empiezan por la última. La ujú, última, que también lo dicen los derechos humanos, es la prisión. Y por todos claro, lados vienen los mensajes de no encerrar, no poner en prisión a nadie. Entonces, y lo que hacen acá es eso, ponen en prisión. Y ya te ujú, envían, o sea, las detenciones. La fiscalía la pide, la ordena y la cumplen, y luego disfrazan eso de legalidad cuando dice que existía la orden de juez. Ahora, la orden de juez tiene que ser por escrita, o sea, ujú, tiene que ser escrita y firmada por juez y actuario. Y si ujú. modificaron eso, bueno, más que acto criminal han hecho los Claro, legisladores. Pero claro, juez claro, y actuario tiene que firmar esa orden. Y esa orden tiene que ser no solo exhibida, sino tiene que ser hasta entregada una copia a quien lo detienen. Tiene que saber por claro. qué va preso. Sí, Tiene que sí, ¿te saber que acordás el que era el momento tal. antiguo, el antiguo exhorto judicial? Llegaba una orden escrita de juez competente que mandaba el arresto de tal persona porque se veía en el convencimiento de que se lo debía
someter a un sumario, por lo menos. Ahora todo eso no ocurre. Tú tenés un caso, que podemos ir a él, si te parece, Alberto, para que los oyentes entiendan Bueno, cómo sí, sí. funciona esto, ¿no? Y cómo lesiona derechos humanos. Te lo digo sí porque es el caso, es tan parecido a otro caso que vimos hace poquito por allí por el Senado, de alguien que lo planteaba que le quitaron los hijos. En este caso puntual, Mm, este es un matrimonio donde es una chica muy joven ujú, que trabaja en una cooperativa de determinado lugar construyendo viviendas, y ujú, una persona que trabaja allí a cargo de ese grupo que construye la vivienda, mayor, muchos años mayor que ella, que ve ujú, todo un maltrato hacia esa pequeña muchacha, que ya era ujú, madre, ya tenía algún hijo. ujú, Y le llamó, yo qué sé, la atención, lo que venga allí, se, se compadeció de esta chica, el maltrato que estaba pasando, y logró conquistársela, la pidió a la madre, se juntaron, formaron una pareja. ujú, Esa pareja funcionó durante 10 años prácticamente, y ujú, funcionó de la manera más normal posible. Pero en una ujú, oportunidad la joven, la muchacha, la mamá de una niña, en ujú, bicicleta sufre un accidente y se cae. Queda ujú, imposibilitada, por ejemplo, de bañar a la niña de 5 años. ujú, Tiene esa oportunidad, la niña se hace en la ropa, qué sé yo cuánto, y es lo que ocurre en cualquier hogar donde hay niños y hay bebés y hay criaturas chicas, que hay que sí, bañarla, que hay que higienizarla. Este ujú, muchacho cumple con ese rol, ujú, baña a la niña, baña en ese momento, en esa oportunidad. Sin embargo, le hacen creer a esta muchacha ujú, que el hombre le estaba abusando de la niña y cree en esa mentira que le hacen llegar a ella y va y lo ujú, denuncia. Hay una sí, denuncia policial y hay un procedimiento y arranca todo este proceso de persecución. Pues ujú, lo dice la ley que hicieron, persecución. El Código Procesal Penal es persecutorio. Eligen ujú. el caso está, perseguimos, no perseguimos la justicia, no perseguimos el La derecho prueba, sí, que no se haga. perseguimos la prueba, Ahí claro. está. No, perseguimos al hombre, perseguimos a Ujú, la persona. ¿Y qué hacen? Bueno, ya vienen restricciones. Ahí arranca el tema de que no se puede acercar ella a la hija, ponele. ujú, Y ya queda él castigado, penado. Y sí, aparentemente ya hay una restricción también del acercamiento hacia el hombre, ¿verdad? Pero ¿qué ujú, pasa? En el transcurso breve nomás se sabe que la niña le había mentido. La ujú, niña había mentido. ujú, ¿Qué hace esta madre que la niña le había mentido? Va y se retracta. Se retrata sí, de la autoridad policial o quien quiera que sea, se retrata porque mi hija mintió. No, no, ya no hay retiro de denuncia, ya no hay ujú, retractación. Ya, ajá, o sea, es tan grave todo esto, como que una persona, y lo dicen los textos escritos, una persona ujú, no puede defenderse a sí misma. O sea, no puede defenderse a sí misma. Y en estos ujú, casos es imposible defenderse de pericias técnicas, de informes profesionales que llegan en formulario y por escrito, a veces marcando una crucecita en un dictamen, sí, y sin testigo. Sin testigo, o sea, no hay nadie que esté presente cuando a una niña la llaman y le pregunta, ¿a quién le pregunta? ¿Un psicólogo, un psiquiatra, un sociólogo? Pero está solamente, y no hay una prueba testigo que diga que eso es ujú, cierto, por más que lo informen por escrito, por más que lo informe el sí, mejor profesional médico, o psiquiatra o psicólogo, tiene que haber un testigo. Y eso es lo que ujú, dice de la legítima defensa. Y esto no es permitido. ujú, Y sí, no es sí, permitido ni siquiera luego, porque acá hay casos, en este caso puntual, en la ujú, Cámara GESEL, están diciendo que la niña dijo que había mentido directamente. sí, O sea, sigue el caso, sigue el proceso y sigue igual, porque no se puede aceptar la retratación. Y eso ujú, también funciona la amenaza fiscal, la amenaza de los jueces, porque lo claro, dicen las personas. Estamos claro, amenazados claro, porque si mantenemos el retiro de la denuncia, entonces, y es lo que le ha pasado a muchas personas. Han hecho una denuncia, esas personas se vuelven a unir porque superan el conflicto, y ujú, entonces ¿qué hace? Le sacan los hijos. Le sacan los hijos porque hay problemas de conflicto, violencia doméstica, violencia de género, y todo eso es un verdadero crimen. O sea, yo en lo personal, estoy diciendo que en ujú, el Uruguay en este momento está ocurriendo un acto de genocidio. Si tú vas y lees el Estatuto de Roma, los artículos que hay cuando hablan de qué son delitos, bueno, acá hay niños cuya desaparición forzada está denunciada hasta el Ministerio del Interior.
O sea, ujú, te hablaba hoy, fuimos al Instituto Nacional de los Derechos Humanos, fuimos al comisionado parlamentario, fuimos al Parlamento, fuimos a la Suprema Corte de Justicia, que está la denuncia y está la ujú, notificación que se me hace personal, que la vamos a contestar. Y vamos a mm, tratar de que esa denuncia se saque de los archivos y que realmente exista la justicia. Tiene que ujú. existir la justicia. Esta persona que están privada de la libertad, muchos de ellos condenados, tiene que ser juzgado realmente en un juicio oral, público, por un tribunal neutral e imparcial. Y es lo que estamos pidiendo, Ujú, que actúe sí. la justicia y no la injusticia. Hoy por hoy se actúa por medio de protocolos, ¿Y como lo qué que respuesta decías tú. tuviste, Alberto? ¿Qué respuesta tuviste? Tanto en el Yo Parlamento hasta como ahora, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Suprema Corte. ¿Alguna respuesta? el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, tenemos respuesta así de uno de los casos, por lo menos por Ujú, escrito, donde dice ujú. que son incompetentes. O sea, causa gracia y es ridículo. Son incompetentes para entender en los casos de derechos humanos de niños, de padres que están Bueno, reclamando por dónde está mi hijo. Son personas sí. desaparecidas. Sabés que eso que tú ¿Sí? decís, ayer lo manifestó en el programa Santo y Seña el hermano de Víctor Hernández, cuando también habían llevado a la Institución Nacional de Derechos Humanos el caso del hermano, precisamente, como para que, bueno, se reclamara ante la justicia. Y le dijeron lo mismo, que ellos no tenían la competencia para hacerlo, y si eso ya estaba en manos de la justicia, cosa que fue una mentira, no sé si viste la nota, no, no había ningún abogado de Serpac No, llevando a cabo nada, no se había tramitado nada, pero ellos, bajo el convencimiento de que eso ya estaba iniciado en la justicia, no tenían ninguna potestad, no tenían ninguna posibilidad, lo cual a mí me abona mi teoría o mi tesis de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto a otros institutos de derechos humanos, son una inflación burocrática que lamentablemente estamos pagando todos los uruguayos. Corre por mi cuenta, ¿no? Esta opinión, pero evidentemente no se sabe cuál es la función que cumple el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, respecto a estos temas, ¿vos tenés alguna estadística de cuántas personas o cuántas familias se están viendo afectadas por estas situaciones? Digamos, por estas situaciones de acusaciones fiscales. son muchas, son más de las que nos imaginamos. Sí, sí. Actualmente hay alguien por decir que está trabajando ¿Sabés por qué te desde adentro, si pregunto? quiere. Sí, Porque, por ejemplo, en el Facebook, en el muro Facebook de Familiares Unidos por Nuestros Niños, que acá participa en el programa el doctor Raúl Menéndez, abogado penalista, y también participa el ingeniero Gonzalo Bauzá. Hay más de 33.000 familias afectadas por el tema, por ejemplo, de la tenencia compartida. Por ejemplo, para que los sí, oyentes no, se hagan una idea de que no es un grupo de personas, y esto sigue creciendo además, ¿no? Pero hay otros temas, como tú sigue creciendo. decís, Sí. claro, claro. Y ahí está, son tan diferentes los casos, porque hay gente que está privada de la libertad y encerrada en un penal, en una, le llamen como le llaman, pero están presos, privados de la libertad, y Ujú, no por 48 horas como existía antes, a las 48 horas está procesado, va procesado a cumplir el proceso preso. Pero ahora sí. está que están sin sentencia, sin condena, privado de lo que es una tortura, o sea, ahí está Ujú, la violación de los derechos humanos. Cada preso que está sin sentencia es una violación de los derechos humanos y tiene que intervenir ese instituto, porque ujú, aparte te separan de los hijos, separan a la abuela, a la tía, a la ujú, hermana, del padre que está preso y nadie cometió ningún delito. Entonces son familias que multiplican ujú, y desaparecen, como tengo yo un informe ministerial, que ujú, causa más vergüenza, porque te ujú. informan que una doctora juez de feria se da por enterada, se da por Ujú, enterada. claro, claro. Y la unidad especializada de violencia doméstica y de género del Ministerio del Interior, Mm, mirá lo que te digo, del Ministerio del Interior, mm, dice que vaya, por ejemplo, de acuerdo a la orden judicial, que vaya por la vía civil y que vaya por la vía policial. ¿Y el Ministerio ujú. del Interior qué es? Es la máxima autoridad policial. Claro, Y claro. quien me está notificando a mí es la encargada de la unidad especializada de violencia doméstica y de género. ¿Por qué Ujú, no actúan? claro. Siendo ahí una niña cuya desaparición forzada fue denunciada penalmente, Ujú. Sí, penalmente sí. fue denunciado, porque mucho, la persona que está presa denunció
denunció a la otra parte con Mm, pruebas contundentes de que era el ujú, agredido, de que era el ofensivo, de que era el violentado. mm. Resulta que eso no tuvo andamiento. Es lo que yo te decía, no hay retratación, no hay prueba en contrario y no te podés defender, porque si tú no podés presentar una contradenuncia, porque aparentemente está prohibido, entonces no tenés defensa, porque Claro, claro, se primero rompe. Sí, te obligan a declarar, cosa que los derechos humanos dice que nadie está obligado a declarar en su contra, nadie. claro, claro, no, Y claro. acá Además, lo dice obligan, lo dice nuestra Constitución, que es lo que más nos importa saber. Porque lo primero es nuestro derecho soberano, que es la Carta Constitucional. Y nuestro Estado debería exactamente. suscribir tratados internacionales que no contravengan la Constitución, porque hay también una falsa teoría de que el derecho internacional está por encima de la Constitución, no es así. Nuestra Constitución es nuestro máximo documento jurídico, la famosa pirámide de Kelsen, lo que explicaba el doctrino Kelsen, ¿no? Porque si no, no tenemos un orden jurídico, no tendríamos soberanía, sería todo un caos, ¿no? Si empezamos con las teorías, nuevas teorías, de que el derecho internacional estaría por encima. No, de acuerdo a lo que yo había estudiado, por lo menos en las doctrinas jurídicas del momento, Argüell Viñal entre ellos, decían que el derecho internacional puede ser parangonable al rango constitucional, tiene el mismo rango si es coincidente lo que nuestro Estado suscribe. Si nuestro Estado suscribiera un tratado internacional que violara nuestra Constitución, ese tratado tampoco tendría validez, porque está violando nuestra Constitución, que es nuestra soberanía nacional, y eso está establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Y eso el Estatuto de Roma también lo establece, ¿eh? El Estatuto de Roma es muy obediente de la soberanía de los países. Cuando establece el elenco de los delitos de lesa humanidad, el elenco de los delitos de crímenes de Estado, crímenes de guerra, por ejemplo, y abusos de poder, que son los cuatro grandes elencos delictivos que establece la Carta del Estatuto de Roma, que es la fundación de la Corte Internacional Penal, eso es el Estatuto de Roma, muy poco invocado en nuestro país, siempre se va para el lado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero la Corte Internacional Penal es la del Estatuto de Roma, que termina de fundarse en 1998, pero Uruguay suscribe en el 2006. Es decir, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad de nuestro país rigen a partir del 2006 hacia adelante, hacia el futuro. Y eso lo dice el Estatuto de Roma, explicando con claridad que el Estado que suscriba al estatuto comenzará entonces a tener, digamos, como derecho vigente esos delitos una vez que, de acuerdo a su constitución y su soberanía, legisle la tipificación del elenco de nomen juris que pone, porque es como una lista, no sé si me explico. Lo que hace el Estatuto de Roma es hacerte una lista de la cantidad de delitos que pueden ser considerados de lesa humanidad, pero luego el Estado tiene que legislarlo eso, tiene que interpretarlo con una ley propia. Y si eso, dice el Estatuto de Roma, no violenta alguna norma doméstica, bueno, entonces corre con validez. Es decir, es muy respetuoso de la soberanía nacional. Esto lo quiero aclarar porque lo que tú decís ha sido abolido por este nuevo sistema que de alguna manera podemos interpretar que está violando derechos humanos. Este sistema acusatorio de Sí, fiscalías que rompió con el debido proceso. Por ejemplo, lo que tú decís, rompió con la posibilidad de una contrademanda y que se plantee la litispendencia, lo que se llamaba el litigio de las partes que están en conflicto, con las garantías que las partes tienen, ¿no? La parte demandada y la parte demandante. Pero la cosa puede cambiar, la moneda puede darse vuelta en un debido proceso, cosa que ahora no ocurre, de acuerdo a lo que estás explicándonos. exactamente. No, no, no ocurre. Te voy a leer, mira, es cortito esto. Ujú. Esto es del 14 de junio del 2022. Yo no uso Facebook, Twitter, Instagram, nada, solamente WhatsApp. Pero esto Vas a sí, tener que la usar, gente vas a la tener que usa. usar, Alberto. Vas a tener que usar. Dice, denuncia presentada ante el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brinani, artículo Ujú. 22, Constitución de la República. Denunciante, Alberto Máximo Delgado Pereira. Víctimas y denunciantes que claman por sus derechos y son los legítimos denunciantes a la cual se acompañaron las denuncias que tienen que ser investigadas por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, las comisiones especiales de los derechos humanos del Parlamento, las fiscalías especializadas de flagrancia. La acción criminal es flagrante y de lesa humanidad. En Ujú. síntesis, todos estos casos tienen que ser investigados con las garantías del debido proceso y cada una de las personas involucradas ejercitar sus derechos humanos sin restricciones ni menoscabos. Juicios orales y públicos,
de duración razonable, en igualdad de condiciones y con intervención de tribunales antes de interrogatorios, tratos, abuso de poder extorsivos, violatorios de la Constitución de la República, artículo 22, 23 y 26, y de las formalizaciones donde se consuma el acto delincuencial, la acción criminal, lo que para la Suprema Corte de Justicia es legal y lo ampara, y nada que viole tácitamente la Constitución de la República puede ni debe ser considerado legal, y menos aún cuando se violan los pactos y tratados internacionales de los derechos humanos. Eso Claro. está escrito por mí, está hecho correr por mí a partir de las denuncias. O sea, Sí, estamos sí. hablando de que las denuncias existen, están fundadas, hay pruebas, hay inocentes presos, hay familias destruidas por una mentira, por un engaño, por un conflicto, por lo que sea, por Sí, sí, equivocaciones. sí, 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 además, Alberto, además acá la violación está, más allá del caso puntual de si fue una mentira, un engaño o no, el tema es que no se ve la posibilidad, nuestra ciudadanía, cualquiera de nosotros, si pasara una hipótesis de estas características, no tenés la posibilidad de demostrarlo con pruebas suficientes delante de un juez que nos dé las garantías de ese proceso de garantía, que se demuestre si efectivamente esa persona es culpable o no. Ese es el gran problema, ¿no? Eso es lo que está pasando. Es decir, la fiscalía acusa y comienza a ser una fiscalía persecutoria que determina medidas administrativas de privación de libertad, por ejemplo, que separa a hijos de familias como medidas cautelares, que pone tobilleras a determinadas personas porque un informe pericial dice que tal persona tiene un comportamiento violento, sin la prueba suficiente, sin el cotejo de prueba delante del magistrado, del juez que debe recibir las pruebas periciales, que debe recibir prueba testimonial, que debe recibir prueba material, como para verse convencido después de la etapa de prueba y después de la etapa de prueba y de contrademanda que podría venir, inclusive, todas esas garantías no están más. Se terminó, porque ese juicio ordinario es muy difícil que se vaya al mismo después de todo esto que tú estás planteando, que ocurre antes. Ocurre todo esto antes. Hay un juicio ordinario de garantía, sí, pero es a posteriori de todo esto. Y esto puede llevar años y personas que están perjudicadas por años con medidas cautelares de privación de libertad, prisión domiciliaria o directamente prisión por medidas fiscales, que son actos administrativos, y jueces que simplemente homologan esos informes periciales y esas acusaciones fiscales. Es tremendo, ¿no?, lo que está pasando y se ve muchísima pasividad de parte de nuestra clase política en materia de sistema de justicia. Que aclaremos esto, si en un país el sistema de justicia, clásicamente le decíamos poder judicial, pero es más grande, todo el sistema de justicia no funciona de acuerdo a derecho, no funciona de acuerdo a lo que la Constitución dice, se nos rompió la República Democrática, se rompió. O sea, es por la galería. Funciona en el sentido de que tenemos elecciones libres, libertad de partidos políticos con sus ofertas electorales, que tenemos disposiciones más o menos garantistas, pero si esto que es tan delicado como dirimir nuestros derechos individuales, nuestros derechos familiares, dirimir ante la justicia nuestra libertad o nuestra prisión, no tiene las garantías que establece la Constitución, no está funcionando la democracia. Se rompió porque se rompió un poder del Estado. Fue avasallado por otro poder que introduce un sistema que es extraño a nuestra Constitución, que nuestra Constitución no lo reconoce. No fue concebido nuestro país para tener este sistema de justicia. No sé si estás de acuerdo con eso, pero creo que ahí está el punto clave, ¿no? Totalmente, totalmente, porque justamente tú lo decís, el tema es político y es, tú tenés una institución nacional de los derechos humanos criada con tal fin, pura y exclusivamente para tales delitos, tales personas y tienen que ir presos. Y tenés, por ejemplo, estas especialidades que han hecho, lo de la violencia doméstica empezó por allá yo decía por el 2002 con una ley, cuando ya se aplica un artículo donde cualquiera puede denunciar, donde ya se inclina la balanza a favor de una de las partes, todo un montón de cosas que violan los derechos humanos, ya el principio de igualdad, el principio de inocencia. Pero ¿cuál es el tema? Al crear la fiscalía, por fuera de todo lo que es
el orden jurídico, si se quiere, del país, lo Sí, hace el Poder Ejecutivo, lo hace un presidente de la República. Dice, bueno, usted acá me va a perseguir y va a... ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes? A militares, policías y civiles que en determinado momento enfrentaron a criminales que robaron, mataron, torturaron. Va a perseguir a mm, eso y me lo va a agarrar y me lo va a encerrar a todo, y chao. Y por sí, otro lado, vamos a terminar con la familia, vamos a destruir, porque ¿cuál es el tema que tenemos que ver a veces? Hay mucha promiscuidad en muchos lugares y ocurren muchos hechos graves con niños, con las sí, mujeres, pero están atacando a personas que nada que ver, personas bien, pero basta que caigan en manos de un colectivo, porque son equipos multidisciplinarios, porque son equipos comunitarios que también funcionan. Por eso mm, tú vas y ves el informe del psicólogo, el informe del sociólogo, el informe del maestro comunitario, el informe. ¿Y pero ¿y qué? Porque mentió una vez. Y a esa criatura que la están torturando, porque mm, la están obligando a mentir, y sigue mintiendo, y lo siguen mintiendo hasta siempre. Después dicen, no, pero la niña presenta, y son formularios que están llenando. Cuando a mm, una niña, una criatura chiquita, le desapareces una figura, se la mm, desaparece y no la ve mal, claro que va a estar mal. Y claro que va a claro, enfermar, claro que va a estar triste, claro que va a estar angustiado. ¿Y es por qué? Porque están tratando de que se demuestre que está en ese estado porque le hicieron tal cosa. Y es mentira. Y eso claro, es lo más desgraciado. Y, y la sí, política, como estamos diciendo, te nombran al fiscal general, pero no hicieron, no nombraron, por ejemplo, una policía judicial. ¿Te das cuenta que mm, lo que existía como auxiliar de la justicia, para que se impartiera justicia, para que un juez dijera al policía, no, vaya, búsqueme tal prueba, tráigame tal elemento? No existe más. bueno, Es eso que fiscal. tú decís, que lo hablaba con un amigo, eso de la policía judicial, inclusive un abogado, había un abogado especialista, que trabajaba con la policía judicial y que asistían al juez, eso no existe más y se creó lo que se llama el Departamento de Asuntos Internos, que también es una gran burocracia, que sería bueno comenzar a investigar cómo está estructurado hoy por hoy el Ministerio del Interior, cuántas divisiones tiene, cuántas agencias tiene, ¿no? Pues ya son agencias. Es realmente impresionante la burocracia que hay. Eh, Vamos a seguir en otra oportunidad, Alberto, si te parece, y con temas así, casos puntuales. Y también tú tenés elementos que prueban los honorarios que cobran estas comisiones de peritos, de expertos, de supuestos asesores en estos casos, que son honorarios muy altos, ¿no? Hay determinadas personas que se dedican a este tipo de cosas, pero también hay comisiones de supuestos peritos o peritos que tienen su presupuesto también muy bien remunerado de parte del Estado. Le estamos pagando todos nosotros a este tipo de funcionarios que cometen muchas barbaridades. Repito, es lo que decís vos, hay muchos casos de violaciones, hay casos aberrantes, hay abusos, no estamos negando eso. Hay violencia contra mujeres, sí la hay. Hay abusos de menores, sí hay violación, sí, claro que hay casos aberrantes. Pero acá no se trata de eso, se trata de establecer las garantías del debido proceso para que sean demostrados los casos que realmente tienen que ver con estas aberraciones y no que paguen santos por pecadores. Ahí está el problema. Se está llevando todo al barrer este sistema, ¿no? Ese es el inconveniente. Se está llevando todo al barrer. Entonces hay que discriminar, con seriedad, discriminar en el sentido intelectual de separar las cosas y tenemos que volver, los uruguayos, los orientales, al sistema del debido proceso. Tenemos que volver al juez de garantías, no queda otra posibilidad. Lo hablamos siempre con el doctor Subía, con el doctor Luz, se lo comento también al doctor Conrado Rodríguez, lo hablamos con Mercedes Vigil, hay que volver al sistema de garantías, porque la Constitución es lo que establece, y ese es nuestro Estado de Derecho. Esto lamentablemente está alimentando burocracia, está alimentando un poder político y está creando una especie de policía tecnificada al servicio de un poder político ideológico instalado en fiscalías, instalados directamente en el Poder Ejecutivo y ya no una policía al servicio de la población. Cuidado, se van desnaturalizando las funciones gradualmente, sutilmente, muchas veces sin que nos demos cuenta. Gracias, Alberto, por atendernos, por estar con nosotros en esta conversación y volveremos a conversar de estos temas, si te parece. ¿Cómo no? Estamos a la orden y muchísimas gracias a ti y bueno, y a toda esa audiencia un saludo cordial. Estamos a las órdenes, sí. Seguimos conversando. Conversamos con Alberto Delgado, ex
oficial mayor, grado 6 de la Policía de Canelones. Después le vamos a preguntar en otra ocasión cuándo se fue en el 2010, por qué, cuáles fueron los motivos, y hoy por hoy trabajando intensamente en todos estos temas vinculados precisamente a falsas denuncias, al menos él lo ve así, lo percibe de esa manera, falsas denuncias que perjudican a muchas familias. Nos vemos mañana, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.